está. No de la teoría, porque la teoría ya es objetiva y ahí sale la respuesta, ¿no? Así que me voy a enfocar en la resolución de la prueba. Para esto necesitamos, a ver, acá creo que está el examen, la primera pregunta, acá tengo la prueba era determine el valor de la hora hombre, ¿ya? Entonces ustedes ya tenían, ¿se ve? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces ustedes ya tenían, se les mandó el link, el enlace, para poder desarrollar esto. Y teníamos ya nuestra tabla, ¿no? Que les dije, utilicen esta que es mucho más simple. Pero ahí había algo importante y muy, quizás, a ver, vamos a regresar acá, para leerla completa la pregunta, ¿no? Dice, determine el valor de hora hombre del operario electromecánico que deberá ejecutar una partida expuesto a alta temperatura. El presupuesto es elaborado en enero del 2015. Al momento del cálculo, considere los valores proporcionados por la tabla salarial de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la tabla, la vamos a poner en paralelo y nos vamos a esta otra que también la vamos a poner para que se vean ambas. Bueno, empezábamos primero en tratar de establecer los días de la semana, ¿no? Entonces, dentro de los días de la semana, vamos a poner acá el calendario y nos vamos ¿qué se llama? Al año 2015. Semana, mes, año. Se supone que es enero del 2015, el que tengo vigente desde 1 de junio del 2014 hasta el 31 de mayo, ¿no? O sea, me están dando la fecha de la ejecución del presupuesto. Para esto requiero utilizar el periodo y para enero del 2015 la tabla salarial vigente es la que empieza el 31 de... A ver si se achica, si se acorta, ok. Entonces empezaríamos a partir del 1 de junio, ¿no? Y la primera fiesta que tendríamos, según calendario, es 29 de junio, San Pedro y San Pablo, y cae domingo. Entonces, domingo. Luego pasamos a fiestas patrias, 28 y 29 de julio, que cae lunes y martes, ¿no? Pero el año 2014. Y acaba 17. De ahí entramos a Santa Rosa de Lima, que es sábado 30, sábado 5.5. Después tenemos Combate de Angamos, que es en octubre, el 8, que cae miércoles. Combate de Angamos, miércoles 8.5. Ese mismo mes de octubre, Construcción Civil siempre, 25. Justo 25 de octubre, sábado. Después, 1 de noviembre, sábado, todos los santos. Después, diciembre, tenemos Inmaculada Concepción, que cae lunes, 8. Luego, nos vamos al siguiente año, ya pasamos. Perdón, Navidad me faltaba acá, Navidad, ¿no? Día 25, jueves. De ahí nos vamos a enero, 1 de enero, jueves también. Hay un jueves, 8 puntos. De ahí Semana Santa, es en abril, jueves y viernes santo, 2 días, 17. Y finalmente Día del Trabajo, 1 de mayo, que es viernes. Entonces,
Todo esto nos da un valor de 301. Punto 1 está definido, ocultar. Esto sí sirve para los demás cálculos, ¿no? Y nos vamos a la parte de operario eléctrico, metalmecánico eléctrico, ¿ya? Entonces de acá tendríamos que sacar qué cosa, el jornal básico, ¿no? Voy a la tabla de especial, tabla de salarios, paso bajito, tabla de salarios y beneficios sociales, operario de equipo mediano, operario electromecánico. Con este tengo que trabajar. Y en mi caso, en esta tabla acá, ¿no? Tengo acá que el jornal básico es 55.60. El BUC 17.79, ¿no? Que la bonificación alta especializada del BAE, ¿no? Es 5.84, perdón, electromecánica. Acá, 8.34. De ahí, ¿cuánto le dan por liquidación? Entonces, acá tengo la parte de indemnización, 8.34. ¿Cuánto le corresponde por vacaciones? 5.56. Acá está 5.56. Después, el dominical, descanso a la semana obligatorio, 9.27. Feriados, 2.14. Eso ya lo calcula con lo que hemos visto nosotros en la tabla. Gratificación, hasta 14.83. Escolaridad, eso ya lo calcula porque era 3 por 3 hijos. De salud también ya lo calcula. Seguro contra todos riesgos en la FP. Bonificación acumulada por movilidad, 7.20, está acá en la tabla, 7.20. Luego, overall, eso ya lo calcula, seguro de vida, en función a las normas. En total, tendríamos la semana, el día 161 y que cada hora es 20.16. Pero dijimos en el enunciado que es trabajo expuesto a alta temperatura, porque es una persona que trabaja en soldadura, ¿no? Entonces hay que aumentarle de acuerdo al cálculo que hace la tabla de valor de 0,49. Entonces la respuesta es 20.65. ¿Ya? 20.65. Aprovecho que tengo la tabla para poder calcular de una vez lo que voy a necesitar para la siguiente pregunta, que era el cálculo de operario y el cálculo de peón, que intervienen en la hora hombre. Porque si leemos nuestra segunda pregunta, decía, esta es la primera y la segunda, ¿no? Dice, debemos desarrollar el análisis del costo unitario de la partida del muro de ladrillo King Kong tipo 4 en aparejo de cabeza. Para una obra por contrato, importante ese dato. El presupuesto ha sido elaborado en marzo del 2015, entonces de enero a marzo todavía está vigente esto. Y los precios cotizados en el mercado son ¿no? La cuadrilla, 0,1 capataz, 0,1 operario, más un peón. Y ponemos capataz 15% más, ¿no? Se supone que el capataz, para que no haya pues
porque dijimos entre 10 y 20, ya se les está colocando que este capataz, su jornal, por su valor de hora hombre, va a tener un 15% por encima del operario. Entonces lo que necesito es que con esta misma tablita que se les había proporcionado, considerar los costos de operario y peón, que son los que necesito saber, ¿no? Listo, entonces, ya que tenemos la tabla a la mano, vamos a recurrir al valor de operario, tomando estos datos, y al de peón. Empezamos con operario, igual 55.60, el book 17.79, la liquidación 8.34, ¿no? Las vacaciones 5.56, el dominical 9.27, acá está 9.27, los feriados 2.14 igual que el otro, la gratificación 14.83, acá está la gratificación, ¿no? Escolaridad 16.60, esto es cálculo ya que hace por 3 hijos, el e-salud y todos los demás beneficios son en función de los días no laborados, y finalmente tenemos que la hora es 18.98. Ese es el dato que debo tomar, 18.98. Lo propio para el peón, su hora hombre es 14.30, ¿no? Trabajo no tiene ninguna condición o requisito adicional. Bueno, entonces tendríamos la respuesta de la primera pregunta. En este caso estaría dado por este valor de 20 punto, trabajo, 20.65, ¿no? Esa es la respuesta correcta que hemos colocado. La respuesta correcta es 20.65, ¿no? Ahora, ¿cómo interactúa para mis respuestas? Yo hago variaciones. Como es una respuesta numérica, trabajamos con una desviación estándar, ¿no? En porcentajes, ¿no? Para poder registrar una pregunta. Por eso es que hay un puntaje para el alumno, ¿no? Por eso se le da un puntaje. Entonces, no es la correcta, la que él ha marcado 10.13, pero está. Por eso es que se considera un puntaje, ¿no? 1/3. No es que le pone 0, ¿no? Si hubiera sido un poquito más, de repente su 5% hubiera sido 2, como en algunos casos se les ha dado, ¿no? Bien, entonces me voy a la pregunta 2. Para eso necesito esta tabla. Claro que lógicamente la que se les ha presentado en el examen no tiene los datos ni toda la información, que es esta imagen de acá, ¿no? Ustedes tenían que llenar cuadrilla, tenían que llenar la cantidad, tenían que colocar los precios. Acá ya se les está dando todas las cantidades de aporte para ese metro cuadrado de muro, ¿no? Entonces que tenían que colocar acá el precio, y con esto ya teníamos. Y con el valor de mano de obra podíamos poner el porcentaje acá, la cantidad de mano de obra para que lo calcule. Que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Partimos de los valores. Dijimos que la mano de obra era 18.98, ¿no? Y que en el caso del peón, 14.30. Lo vamos a revisar. Operario, 18.98 y 14.30. Esos son los valores que considerando acá, 18.98 y 14.30, ¿no? Me da la cuadrilla, correcto, me da la cuadrilla
en el examen. Acá está la cuadrías, ¿no? 0.1 de capataz, acá está 0.1 de capataz, un operario, un peón. Aplicamos la fórmula para establecer la cantidad en función del rendimiento, ¿no? Y esta fórmula es, ¿no?, el valor, ¿no?, de la cuadrilla, por eso digo G5, ¿no?, multiplicado por 8 horas, que es la jornada de trabajo, dividido entre el rendimiento. El rendimiento está en dólar para poder utilizar para los demás componentes. Entonces, el valor con la unidad es 1.23 y se repite en ambos, ¿no? Y acá sería la décima parte, porque hay que multiplicar por 0.1, por eso es 0.123. Listo. Este va a tener un 15% más. ¿Sobre cuál? Sobre el 1898. Entonces la operación es esto por 1.15, ¿no? Y me da 21.83. Ya tengo valores, simplemente acá multiplico, ¿qué cosa? Esto por el precio. Entonces ahí tendríamos 2.69, que es la multiplicación de esto por esto. Entonces, lo propio se hace para esta y lo propio hacemos para esta. Al final tenemos esta sumatoria de estos tres valores. Entonces, el valor de mano de obra es 43.65. Ese valor de mano de obra viene acá. Esto lo habíamos dicho. Esto es un porcentaje. Estamos trabajando con 3%. Entonces, calcular el 3%, ahí está la operación, es este valor por 0.03. El valor en herramientas para cada metro cuadrado es de 1.31. ¿Listo? Esto está acá, lo que me faltaría simplemente son los materiales. En caso de materiales, al decir que es una hora por contrata, yo debo retirar el IGB, ¿no? Entonces, ¿cómo retiro el IGB? Si me dicen 3,54 o 3.54 entre 1.18, que vendría a ser el valor del IGB, ¿no? Entonces me da este valor, ¿no? Y lo propio hago con lo siguiente, ¿no? 53.10, hay que poner 53.10, ¿no? 53.10 entre 1.18. Me da 45. Esos son los valores que debo considerar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y eso lo he repetido varias veces, ¿no? Solo para obras por administración directa va el precio de mercado, incluyendo el IGB. Entonces multiplicamos ambos valores para saber cuánto es lo que le corresponde a materiales y tendríamos que ese valor de materiales es 90.63. Sumando los tres valores de mano de obra, materiales y costo unitario, me da que la respuesta es 135.50. 135.50. Muy bien. Esa sería
la resolución del examen. Como ven, se les ha dado 40 minutos, ¿no? Porque eran 20 minutos de teoría y 40 minutos. Hemos empezado la clase 7:10 y son 7:30, o sea, está para 20 minutos, el doble tiempo. ¿Ya? Los resultados hasta ahorita están acá. ¿Ya? ACO 10, bueno, cada uno ya sabe. No va a pasar a... Falta la nota de práctica. Y la nota de práctica, estoy trabajando todavía en eso. Entonces ahorita voy a terminar de calificar, a pesar de que tengo un practicante que me está ayudando, pero de todas maneras yo tengo que asesorar eso. Si hubiera alguna pregunta, chicos, de esta resolución, alguna duda, algún reclamo, creo que es el momento de poderlo desarrollar. No sé, está muy difícil, está bien. Muy bien. Creo que el silencio es claro, ¿no? En que no hay dudas, está todo conforme. No se ha tomado nada de lo que no se haya hecho. Y creo que era cuestión, como dije, lean siempre bien un examen, porque por ahí hay cositas que nos pueden llevar a cometer error. Me voy a despedir porque tengo hasta el viernes para subir exámenes o notas al sistema, y voy a dar este tiempo que queda, de repente de 1 hora y un poquito, para que veamos ya el trabajo de investigación formativa. ¿Ya? Entonces el día lunes estaríamos retomando con lo de la fórmula polinómica que está pendiente, después vamos a hacer valorizaciones y de ahí empezamos en la etapa de exposiciones, trabajos de lo que ustedes están elaborando. Y vamos a dejar un trabajo más de parte práctica, ¿ya? Sobre la fórmula polinómica y sus aplicaciones. ¿Preguntas? Adiós. Y quiero una consulta. Sí, dime. Para esta tercera entrega tenemos que hacer los ACU de nuestros metrados del proyecto que habíamos presentado en un inicio. La entrega final del taller de prácticas, ¿no?, implica ya todo el presupuesto del edificio, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar, y eso lo vamos a dejar claro, tenemos que desarrollar de las partidas. Yo para cada grupo le voy a dar una cantidad de partidas. Normalmente son 2 por cada alumno, ¿no? Y esas son las partidas que van a considerar. Las otras las van a tener que tomar de una base de datos, ¿no? De tal forma que ya veamos cómo se estructura el presupuesto. Está particionado, tenemos el análisis del costo unitario, tenemos el desarrollo de esas actividades, ¿no?, en cuanto a insumos, en cuanto entonces, tú eres mi alumna, ¿no?, y formas parte de un grupo. Entonces, por decir, te digo, yo no voy a decir el nombre, ustedes se van a tener que repartir. Del grupo 1 son 5 alumnos, por lo tanto, les vamos a asignar 10 partidas para desarrollar el análisis de cómo se calcula estos insumos. Entonces, esa presentación con esas 10 partidas desarrolladas analíticamente y cómo llegamos en la entrega. Luego va a venir la parte de
de la elaboración del presupuesto, porque como ya tenemos metrados, las 10 que me han tocado las tengo que colocar ahí dentro del presupuesto, ¿no? Y el resto lo asumo y de alguna base de datos lo vamos colocando. Podría ser de CAPEX, ¿no? De tal manera que ya tenemos la idea de su presupuesto. ¿Cuánto nos cuesta la estructura? ¿Cuánto nos cuesta la partida de arquitectura, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias? ¿Ya? Esa es la forma como vamos a hacer en las entregas ya del taller, ¿no? Entonces, el buen desarrollo va a tener una nota para evaluación continua. Fíjense que en esta parte evaluación continua vale 20%. Entonces, de los trabajos que han entregado, el último lo estoy considerando para la tercera unidad, ¿no? Ustedes me han enviado 3 tareas, 3, 4 tareas. La última ya no me va a dar tiempo de calificar. Entonces esa la estamos dejando para la siguiente unidad. No sé si le contesto, señorita. Sí, ingeniero, muchas gracias. Claro, porque no le podría decir, desarrollenme las 70 partidas. No, pienso que tienen otros cursos y bastará con que me hagan 2 bien cada uno. Entonces, con eso para mí está bien. Ya asumo de que el resto va a ser así. Yo voy a tratar de que dentro de los grupos no sean pues las mismas, ¿no? Para diversificar. Y de repente todo ese archivo lo comparto con ustedes, ¿no? Entonces hay una retroalimentación para que ustedes manejen esa información. Ah, muy bien. Entonces, trabajamos en grupos, ¿listo? Para ver el tema de investigación formativa. Quiero ver los grupos ahora que se estén organizando. Mándenme el link de su sala de